Bienvenidos a la clase de combinaciones 1. Para empezar con la clase de combinaciones 1, lo que nosotros vamos a hacer es revisar algunos conocimientos previos. Entonces, primerito, combinaciones. Definición. Una combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden. Es decir, que en las combinaciones no importa el orden en el que se realice. Entonces, nosotros aquí tenemos la fórmula, su ecuación, C nk es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Entonces las combinaciones se representan con C, el total de elementos se representa con n y el número de elementos tomados se representa con la letra k. Entonces aquí nosotros podemos ver algunas combinaciones, un ejemplo con cartas. Entonces recordemos que las dos combinaciones no son iguales a las probabilidades y sucesiones. Eso en cuanto a la teoría, pasamos a revisar algunos ejercicios. Antes de empezar con los ejercicios de combinaciones, lo que vamos a hacer es revisar unos pequeños ejemplos de permutación. Entonces el primer ejercicio plantea lo siguiente. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces analizamos. Si entran todos los elementos de 5 dígitos, entran solo 3. Si importa el orden, son números distintos. El 1, 2, 3, el 2, 3, 1 y el 3, 1. A ver, si son diferentes porque aquí está el número 1, 2 y 3, 2, 3, 1 y 3, 2, 1. Entonces no se repiten los elementos, el enunciado nos pide que las cifras sean diferentes. Por lo tanto, aplicamos una permutación. Entonces la permutación de 5 es igual a 5 factorial. ¿Y qué significa 5 factorial? Multiplicar el 5 por el 4, por el 3, por el 2 y por el 1. Y si nosotros realizamos esta multiplicación, obtenemos como resultado 120. Y también vamos a revisar un segundo caso de uno de estos ejemplos. Entonces tenemos lo siguiente. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas? Entonces analizamos. Si entran todos los elementos, tienen que sentarse las 8 personas. Si importa el orden y no se repiten los elementos, una persona no se puede repetir. Por lo tanto tenemos lo siguiente, la permutación de 8 y aquí tenemos 8 factorial. Entonces 8 factorial, ¿qué significa? 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Si nosotros realizamos esa multiplicación, obtenemos como resultado 40.320. Ahora sí, con esta pequeña premisa procedemos a resolver los ejercicios de combinación. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente ejercicio. Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo estos ingredientes? Entonces analizamos el ejercicio. En este caso no importa el orden en que se tomen los ingredientes para la ensalada, pues da igual si es una ensalada de tomate con zanahoria que una ensalada de zanahoria con tomate, ya que al final el chef mezclará los dos ingredientes. Por lo tanto, el orden para este ejercicio no importa y por lo tanto estamos hablando de un caso de combinación. Entonces, n es igual a 4, que es el número total de elementos, y k es igual a 2 de los elementos tomados de 2 en 2. Entonces aquí tenemos la ecuación. La combinatoria de nk es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Entonces tenemos c de 4 a 2. Entonces tenemos que 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces tenemos 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo tenemos 2 factorial por 2 factorial. Entonces multiplicamos arriba y obtenemos 24 y abajo 2 por 2 y obtenemos 4. 24 para 4 tenemos que esto es igual a 6 formas. Y de esa manera tenemos el primer ejercicio. Pasamos al ejercicio número 2 y tenemos lo siguiente.
Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. ¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás participantes de los demás sin partidos de revancha? Entonces, en este torneo se van a realizar partidas de ajedrez, en cada una de las cuales participan 2 jugadores. Por ello necesitamos ordenamientos de 2 en 2, es decir, k igual a 2. Además de estos ordenamientos participarán los 10 jugadores, por eso n igual a 10. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces n es igual a 10, que es el número de jugadores, y k es igual a 2, porque los jugadores van a ser tomados de 2 en 2. Entonces reemplazamos c de 10 a 2, 10 factorial, sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces tenemos 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Tenemos 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial por 2 por 1. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es que podemos simplificar el 8 factorial con el 8 factorial y también podemos sacar la mitad de 10 y la mitad de 2. Entonces nos quedaría c de 10 a 2 nos quedaría 5 por 9 y eso significa que en total 45. Pasamos al ejercicio número 3. Tenemos lo siguiente. Considera un grupo de 10 estudiantes, de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. De acuerdo con esta información, determine el número de formas en que se puede elegir un representante del grupo y B, el número de formas en las que se puede elegir un comité de 3 miembros, donde al menos uno de los miembros sea mujer. Entonces vamos a ir al literal A. En este caso no nos dicen que el comité tiene rangos, por lo tanto no importa el orden. Aplicaremos la fórmula de combinaciones. Para el literal A, el número de formas en las que se puede elegir un representante de grupo de un total de 10 miembros, elegiremos a 1. Entonces, por lo tanto, tendríamos la combinatoria de 10 a 1 y tendríamos 10 factorial sobre 10 menos 1 por 1 factorial. Entonces tenemos 10 por 9 factorial sobre 9 factorial por 1. El 9 factorial y el 9 factorial. Lo simplificamos y en total tendríamos 10 formas. Entonces, aquí no nos olvidemos que en el literal se nos pide que se puede elegir un representante, por eso es k igual a 1 del grupo total, es decir que hay en total 10. Entonces aquí solo se me pide un representante, por lo tanto k igual a 1. Ahora sí, continuemos resolviendo el ejercicio y la continuación del ejercicio está acá. Entonces tenemos lo siguiente. Para el literal B, al menos uno de los 3 miembros tiene que ser mujer. Eso significa que el comité puede estar formado por 1, por 2 o 3 mujeres. Entonces vamos a analizar estos casos. Entonces, si el comité está formado por una mujer, significa que de las 4 mujeres seleccionaremos una y de los 6 hombres seleccionaremos 2. Por lo tanto, realizamos la siguiente combinatoria. Tenemos la siguiente combinatoria. Combinatoria de 4 a 1 por la combinatoria de 6 a 2. Entonces tenemos 4 factorial sobre 4 menos 1 factorial por 1 factorial por 6 factorial sobre 6 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces aquí nosotros simplificamos este 3 factorial con este 3 factorial. También el 4 factorial con el 4 factorial. Y obtenemos el resultado de 60 formas. Entonces acá tenemos lo siguiente, si el comité está formado por 2 mujeres, significa que de las 4 mujeres seleccionamos 2 y de los 6 hombres seleccionaremos 1. Entonces tenemos la combinatoria de 4 a 2 por la combinatoria de 6 a 1. Aquí tenemos el proceso de la combinatoria de 4 a 2, tenemos el proceso de la combinatoria de 6 a 1, aquí tenemos las operaciones, simplificamos el 2 con el 2 y el 5 con el 5 y hallamos que es igual a 36 formas. Y por último nosotros tenemos que si el comité está formado por 3 mujeres, significa que de las 4 mujeres seleccionaremos 3 y de los 6 hombres no seleccionaremos a ninguno. Por lo tanto tenemos la combinatoria de 4 a 3 por la combinatoria de 6 a 0. Tenemos aquí el procedimiento de la combinatoria de 4 a 3 por el procedimiento de la combinatoria de 6 a 0. Simplificamos aquí los valores y obtenemos que hay 4 formas. Entonces en total tenemos 60 más 36
más 4 y en total tenemos 100 formas. Eso es todo en cuanto a los ejercicios de combinaciones. Gracias.